Hola a todos y todas, feliz como siempre de estar aquí con ustedes en este espacio que también es un espacio que hemos ido trabajando durante algún tiempo, que es el Café con Iris. Para quienes no me conocen, mi nombre es Iris Luna Montaño, yo soy médico psiquiatra, soy divulgadora científica, me gusta muchísimo trabajar el área de la salud mental, divulgar en el área de la salud mental y en el área de los hábitos saludables. Muchas gracias a todos los que se van conectando y que tienen un interés particular por estos temas. Quiero recordarles que todo el material que he ido grabando ha quedado en los archivos, o sea, ustedes lo pueden ver las veces que quieran y además, ¿por qué no? Lo pueden compartir con alguna persona que ustedes consideren, pues, que lo quieran ver. Muy bien, en el día de hoy voy a tocar un tema que me han pedido bastante y que considero es muy importante. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de la soledad y de la desolación y de la unicidad. La unicidad que tiene que ver con el encuentro conmigo mismo cuando estoy en soledad y el aprovechar ese encuentro conmigo mismo para desarrollar proyectos vitales para autoconocimiento, para un acercamiento a la parte espiritual. Eso está muy bien, pero también hablamos de la otra soledad, de esa soledad impuesta, de esa soledad que no queremos, de esa soledad en que muchas veces nos encontramos aunque estemos acompañados de otra gente y que de alguna manera tenemos que manejar. En el día de hoy voy a hablarles de un tema que se parece, que queda cerquita, va muy cerca, va muy de la mano. Voy a hablarles de la ira. Muchos pacientes, muchas personas me han hablado, me han dicho, tenemos problemas porque me estoy volviendo muy irascible, estoy comportándome de una manera muy inadecuada con los demás, pierdo los estribos con facilidad, me enojo con gran rapidez y no sé controlarme y esto me está generando una cantidad de problemas. Si bien es cierto que la ira descontrolada, la ira impulsiva, puede generar una cantidad de dificultades, empezando por eventos muy lamentables como muertes, como separaciones, como la pérdida del trabajo, como la pérdida de las amistades, y esto se mantiene en el tiempo. La ira en realidad debería cumplir una función adaptativa y si fuera bien manejada. Me explico. La ira es una de las emociones primarias y las emociones primarias están con nosotros desde siempre y cumplen una función. Nos ayudan a varias cosas. Empecemos por hablar un poco del lado no tan malo de la ira, ¿sí? Para que podamos entender un poquito el concepto y después miramos de qué manera podríamos llegar a enfrentarla. Y finalmente les hablaría un poco de unos libros que les puedo recomendar que pueden ser muy interesantes para las personas que quieran manejar este tema. Muy bien, es que la ira es algo que muchas personas reprimen y que la guardan dentro de sí y que no son capaces de darle salida y esto genera a la larga otros sentimientos que pueden ser bastante dañinos porque el rencor trae, además de un sufrimiento mental muy grande, pues una maquinación continua y una pérdida de tiempo vital que nos roba bienestar, nos roba calidad de vida. Muy bien, la ira, para definirla, es una emoción primaria que nos
generaría vigor y fortaleza. A eso se asocia, a vigor y fortaleza para enfrentar determinadas situaciones. Vamos a hablar de cuáles son esas situaciones, y es muy importante aprender a ver el significado de esa ira y de la función de esa ira, y cuándo la ira se puede volver un aliado para nosotros. Ustedes imagínense un niño que ha sido abandonado en una carretera y es un lactante, es un pequeñito. Ese niño siente hambre y empieza a llorar con todas sus fuerzas, grita con todas las fuerzas de su pulmoncito. ¿Qué va a pasar? Esto va a llamar la atención de alguien y esta persona probablemente lo va a recoger y probablemente le va a dar albergue y le va a dar alimentación. Entonces ahí, por ejemplo, la ira cumple una función, porque fíjense cómo es de interesante esto. La ira se asocia al dolor muchas veces. Cuando tenemos un dolor muy profundo, ya sea mental o un dolor físico, una de las cosas que se manifiesta es la ira, se presenta la ira. Entonces, para hablarles un poco de cuáles son como los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ira y para qué nos sirve o para qué serviría esta ira, y hablo desde la psicología evolucionista, hablo desde la psicología social, desde lo que dicen estas personas que trabajan con estas emociones primarias, y que me pareció un tema fantástico. La primera cosa para que nos sirve es para superar los obstáculos y llegar a alcanzar metas. Lo del niño llorando podía ser un ejemplo, ¿verdad? Pero también vamos a imaginarnos, vámonos al reino animal, vámonos a pensar en los animalitos. Digamos que tengo un hámster y ese hámster quiere comerse un trozo de queso. Lo tengo metido dentro de una vitrina transparente. Entre el queso y el ratoncito o el hámster hay una pared de vidrio transparente que el ratón no reconoce. Entonces el ratón trata de ir hacia el queso en diferentes oportunidades y se golpea contra la pared una y otra vez. Si él insiste o si es suficientemente robusto y adquiere una fuerza suficientemente grande, es capaz de romper ese vidrio y llegar al objetivo, que es el queso, ¿verdad? Entonces una de las funciones puede ser superar obstáculos y poder alcanzar las metas, ¿no es cierto? Ahora, este vigor, esta fuerza que se da, pues impele o lleva al animalito a generar algo que a veces es demasiado fuerte, demasiado grande, y el tratar de vencer ese obstáculo para él se convierte en algo importante. Pero el ratón, una vez se da cuenta, se golpea varias veces y no logra o conseguir su queso. ¿Qué hace? Pues se va a quedar tranquilo, se da cuenta de que es imposible atravesarlo. Pero a los seres humanos no nos pasa esto. Cuando nosotros no podemos alcanzar un objetivo, cuando nosotros no podemos obtener algo que queremos, nos sentimos frustrados. Y la frustración es una sensación muy, pero muy desagradable. Es una frustración psicológica. Ahora, ¿la frustración es algo anormal? No, no es anormal. Es normal que nos sintamos frustrados si no podemos obtener una meta. Y esto va acompañado obviamente de decepción, de desilusión y en ocasiones de tristeza, ¿no es cierto? Muchas veces nos quedamos dándole vueltas al asunto de que por qué no se puede, de por qué no lo... Y a veces le hacemos pataleta a la vida, porque algunas personas tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Es decir, pelean porque llueve, sale la persona de la peluquería con un corte nuevo y un bello peinado y resulta que hay una lluvia espantosa y la persona empieza a pelear con la lluvia porque está lloviendo. Eso no lo podemos controlar.
pero podríamos haber pensado antes de salir de la peluquería si me pongo un gorro, si me prestan una sombrilla o si admito que tengo el riesgo de que si salgo me mojo. Esa parte es muy importante. Entonces, el animalito deja de insistir. En el hombre ocurre algo que se llama frustración, que se acompaña obviamente de desilusión, de decepción, de tristeza y de algunos sentimientos incómodos, ¿no es cierto? A veces de pensamientos que pueden ser racionales y a veces irracionales. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vámonos algo puntual. Las escaladas, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con la tercera ola, la segunda ola, los rebrotes, donde hay confinamientos parciales, donde se cierran los comercios, donde hay que, por ejemplo, pico y cédula, etcétera, que hace que la gente de alguna manera no pueda obtener algo que quiere, por decir algo. Yo quiero ir al almacén tal a comprarme una camisa y pues no la puedo comprar porque está cerrado el almacén. Entonces me frustro y me siento furiosa, pero que estos idiotas porque tienen que cerrar todos los almacenes, que es el colmo, ¿no? Hago esa primera aproximación. Por ejemplo, o me digo, otra vez rebrote, entonces no puedo ir a hacerme la blefaroplastia que me iban a hacer, es que me iban a operar los ojos y ahora me llama el cirujano plástico y me dice que no hay quirófanos para que me operen y que eso no es una cirugía importante, entonces que tengo que esperar. Y entonces eso a mí me da mucha rabia, es el colmo que no dejen habilitados salas de cirugía para las personas que nos queremos operar. O podría aparecer la persona que dice, no, es que estoy furiosa porque yo había comprado mi tiquete para Londres y quería ir a ver a mi hermana y no voy a poder ir, maldita sea, maldita pandemia, maldita. Entonces esta pataleta que yo hago. Entonces tengo que empezar a pensar que es algo muy importante. ¿Vale la pena enojarme por algo que yo no puedo manejar? ¿Es importante que yo esté en este estado y que no encuentre ninguna otra salida? Sino que la única salida sea hacer un berrinche y hacer una pataleta. Piensen que estos cambios son transitorios y que en algún momento se podrán abrir los comercios, habrá nuevamente salas de cirugía para que la persona se haga la blefaroplastia o la rinoplastia que quería, ¿sí? Porque fíjense que son cosas como muy egoístas, ¿no? Egoístas, como que mi deseo, mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Estoy pero frustradísima. Entonces aquí, ¿qué sería lo que de pronto podríamos llegar a hacer? Pues pensar en tratar de identificar los motivos reales de esta frustración y medir si el nivel, de frustración que yo tengo es acorde o es racional. Porque piensen, no puedo ir a visitar a mi hermana a Londres ahora. No puedo ir a visitar, pero no me están diciendo que nunca puedo ir a visitar a mi hermana a Londres, ¿sí? Entonces, no son las cosas externas tanto lo que influyen en que aparezca esa ira, sino la percepción que yo tengo, esa percepción de no poderlo controlar, esa percepción de no poder llegar a conseguir esa meta. Entonces, bueno, la primera función, como les digo, que cumple la ira es superar los obstáculos e ir hacia las metas. Fíjense cómo es de importante la manera como procesamos la información, la manera como pensamos acerca de las cosas, ¿no es cierto? El hecho de que tengamos un obstáculo y no midamos si se trata de algo que es superable, que depende de nosotros, o que seamos absolutamente infantiles y pensemos de una manera muy superficial o no pensemos y vayamos al acto de enojarnos, pues ahí hay una diferencia y eso hay que analizarlo. Bueno, el segundo elemento importante o la segunda función que cumple la ira es ayudarnos a ser libres. Sí, así como lo oyen. Los seres humanos
nacimos para ser libres, no para ser esclavizados. Y esto es muy, muy valioso. Los mamíferos, y eso se sabe desde hace mucho tiempo, necesitan de la luz, necesitan del sol, necesitan de espacios amplios, de espacios abiertos para desarrollarse. Ya hay varios estudios acerca del confinamiento y acerca de la soledad que nos han mostrado, pues como vimos la semana pasada, esos efectos no tan buenos de estar encerrados durante mucho tiempo, ¿sí? Sobre todo si se trata de una soledad impuesta. Muy bien, entonces, cuando nos sentimos atrapados y perdemos la libertad, pues la ira cumple una función de darnos esa fuerza, ese ímpetu para liberarnos. Imaginémonos otra vez a un ratoncito metido esta vez en un tubo de ensayo. El pobre animalito no hace sino pelear y pelear contra las paredes, se da durísimo, intentando romperlas, intentando salir, y le da mucha ira, le da muchísima ira, y eso hace que se liberen muchísimos neurotransmisores, se libera epinefrina, se libera dopamina, se liberan una cantidad de hormonas del estrés, de cortisol, y el animalito hace lo imposible por romper el tubo y salir. Entonces en este caso es la búsqueda de la libertad, ¿verdad? En un momento dado el animal si no puede romper el tubo, pues se queda quieto porque sabe que no hay una manera de salir. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Recuerden, la ira entonces en este caso posibilitaría el escape y posibilitaría la libertad. ¿Qué pasa con nosotros, con los seres humanos? Si nosotros estamos agobiados por algo, hablemos de diversas situaciones. Muchas veces, queriendo hacer más, hacemos menos. Me contaba una paciente que debido a precisamente esa percepción de sentirse encerrada, empezó a meterse en una cantidad de cursos, tomó una maestría, se metió a un curso de pintura, además tenía una cantidad de obligaciones y tenía que trabajar y cuidar a sus hijos. Y todos esos agobios la hicieron en un momento dado estallar y ponerse irascible y no soportaba nada porque sentía que sus capacidades estaban ya al límite, ¿verdad? Entonces cuando una persona está agobiada por algo, el mismo agobio de decirte, bueno, volvemos a confinarte, ya no puedes abrir tu negocio, ya no puedes abrir tu restaurante, vas a tener que pagar un arriendo sin poder lucrarte, pues esto genera una sensación de agobio, una sensación de sentirte como atrapado, como estar en prisión. Y como les decía, la naturaleza nos ha hecho libres y precisamente debido a ese mandato de la naturaleza, hace que si el cuerpo, si nos damos cuenta que estamos frente a una situación donde se nos priva de la libertad, y no hablamos solamente de este caso, si nos priva de la libertad de hablar, de expresión, si se nos oprime, si estamos bajo un régimen totalitario, dogmático, etcétera, etcétera, donde no son respetados nuestros derechos, no se nos respeta, pues aparece una ira para poderse liberar. Obviamente, no todas las personas han respondido de la misma manera, ¿no? Recordemos la actitud, por ejemplo, pasivo-agresiva que tuvo Gandhi frente a los ingleses con el tema de su liberación, ¿sí? Hay casos de casos y es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, a ver, en este caso, la persona siente indignación, siente deseo de escapar, siente mucha rabia ante la injusticia, siente un ímpetu muy fuerte y entra en una pelea impresionante. Por ahí decía Platón que ir a carruaje y la ira es como
como una cantidad de caballos desbocados o como un carruaje llevado por unos caballos, y la razón es el conductor. Y de vez en cuando el conductor hace frenar al caballo. También depende de nosotros. Esta parte es importante. Depende de nosotros porque la ira va adelante. La ira va adelante dando trompicones a las carreras, pero es la razón la que tiene el freno. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. En este caso se aconseja crear microclimas de libertad. Crear microclimas de libertad que tienen que ver con trascendencia. Por ejemplo, cuando yo siento que no me siento oprimido, me siento mal, me siento encerrado, pues tengo que emplear unas herramientas maravillosas que también tiene nuestro cuerpo para poder sobrellevar por algún tiempo estas situaciones. La imaginación, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de la lectura, tenemos la posibilidad de la música, de meternos en la música, tenemos la posibilidad de la observación. Es muy interesante cuando yo empecé a hacer estos espacios por Instagram y estaba confinada. Recuerdo que solía salir a mi ventana y miraba a la gente, miraba una cantidad de cosas que iban pasando, la forma de las hojas, el color, las características del clima, cómo estaba el cielo, cómo se veían los edificios, lo que tú veías al frente, y eso te inspiraba para llevar el pensamiento un poco más allá. Entonces la observación es importantísima porque la observación también te lleva a hacerte una cantidad de preguntas. La curiosidad genera también unas puertas inmensas a la investigación, y la investigación y el conocimiento es una forma de libertad. Entonces esta parte es muy importante, es pensar que tenemos también esos elementos, ¿no? De crear microclimas de libertad. Porque, por ejemplo, si nos sentimos oprimidos por determinadas ideas, pues podemos leer, podemos conocer, podemos nutrirnos del conocimiento y aprender para poder manejar esas situaciones. Entonces, esta es como una invitación. Muchas películas, tenemos música, tenemos los documentales que nos están enseñando muchas cosas, la posibilidad de moverte, la posibilidad de encontrar en los mismos medios digitales cosas que nos ayuden a esa unicidad de la que hablábamos la vez pasada. ¿Sí? A tener como estos climas de tranquilidad y de libertad interior, porque esto es muy útil para poder manejar ese carruaje lleno de potros salvajes, y la razón y la observación, la meditación, el raciocinio, el tener ideas muy racionales acerca de lo que nos pasa, el tratar de conocer qué es lo que está ocurriendo con nosotros, puede servirnos cantidades en estos momentos. Muy bien. La tercera de pronto utilidad que se le ha visto a la ira es la autoafirmación y la defensa de cuando somos atacados. Ustedes imagínense un perrito precioso que yo meto dentro pues, de una jaula y empiezo a chuzarlo con un palito y a chuzarlo y a golpearle la jaula y a molestarlo y a jalarle la cola y no lo dejo en paz, lo molesto. El perro en un momento dado se va, por más lindo, más tierno y más hermoso que sea, va a querer morderme, se va a enojar, se va a enfadar, se va a poner furioso. ¿Por qué? Porque está tratando de defenderse y genera poder, genera fuerza, genera un gran vigor para defenderse de los otros.
Entonces, esto ocurre en los animales. Estamos hablando de una agresión hacia un animalito. Pero ¿qué pasa y qué busca él? Pues eliminar el ataque del adversario. Eso es más que normal y esa es una cosa que es adaptativa, ¿verdad? En el hombre, que sepa que cómo podemos ver estos ataques, puede ser la burla, las ofensas verbales, los gritos. Entonces, la persona muchas veces responde con ira tiene una actitud de defensa, ¿sí? O de choque contra esa persona que lo está intimidando, que lo está atacando, que lo está asustando o que lo está amenazando porque lo quiere matar. Yo les voy a traer, un ejemplo muy personal, algo que me ocurrió a mí, que yo ahora que lo recuerdo digo, Dios mío, yo cómo actué de esa manera. Tenía unos, ¿qué? Sería unos 14 años y estaba en la banda del colegio y resulta que me habían acabado de entregar unas botas pues para la banda que tenía que ir a tocar. Me acuerdo que yo tocaba los platillos en aquella época en el colegio. Estaba muy orgullosa de recibir mis botas. Resulta que iba muy contenta porque había acabado de comprar las botas y las iba mirando, cuando de pronto pasó un ladrón, me agarró las botas y salió corriendo. Y a mí me dio mucha ira, lo que me dio fue ira. Entonces yo salí corriendo detrás del ladrón y recuerdo agarrar las botas y haberle dado en la cabeza con las botas. Y después me puse a pensar, pasó el tiempo, yo dije, uff, este señor pudo haberme golpeado, pudo haberme matado si hubiera estado armado. Lo hice de una manera completamente impulsiva, ¿no? Porque me sentí atacada, me sentí agredida, sentí que me robaban. Entonces a veces actuamos de una manera sin que medie. Uno cree que no media la razón, no media, simplemente es una situación, y que está ocurriendo, me roban y yo reacciono pegándole al agresor y a la persona que me va a robar las botas, pero no he pensado muy bien si era pertinente o no era pertinente hacerlo, ¿no? Fue algo pues con suerte porque recuperé mis botas, pero pues no es algo que yo esté dando como algo a seguir, porque realmente habría sido mucho más útil haber analizado muy bien si valía la pena correr ese riesgo, ¿verdad? Pero muchas veces parece algo automático. Muy bien, vemos cómo la burla, la ofensa, por ejemplo, en los casos de bullying, nosotros tenemos muchas veces una expresión de ira defensiva, pero yo lo que se recomienda, lo adecuado, es tener unas conductas de tipo asertivo. Cuando se pueda, cuando te van a atacar, por ejemplo, si te van a chuzar, si viene un señor y te chuza un ojo, no le va a decir usted, señor, por favor, no meta su dedo en mi ojo. Esto es retirarse, huir o actuar de otra manera o retirarlo, ¿verdad? Pero estamos hablando de defenderse, que la ira sirve para defenderse. Pero cuando hablamos de asertividad, estamos hablando cuando tenemos que decirle a alguien algo, decirle no de una manera firme o decirle no estoy de acuerdo contigo, o mostrar, por ejemplo, mostrar cuál es mi verdadera posición de una manera clara, sencilla, concreta, respetuosa. Es muy importante, sobre todo, decir las cosas de la mejor manera, pero decirlas, poder expresarlas, ¿sí? Sin ser sumiso, o sea, dejarme manipular del otro, o sin ser agresivo. O sea, no es necesario gritar, alzar la voz para poder expresar mi desacuerdo. Se puede expresar de una manera adecuada. Se puede expresar a través de la asertividad y eso es lo que
a eso invitaría yo, ¿no? A que tengamos unos pensamientos racionales, a que analicemos muy bien el contexto en que vamos a hablar con la persona, ser muy claros en la comunicación, decir exactamente lo que queremos y de esa manera nosotros nos vamos a sentir bien y nos vamos a sentir respetados y no vamos a maltratar al otro, sino que le vamos a decir las cosas como son. Y ese es un punto difícil muchas veces para la gente, por eso existe entrenamiento en habilidades sociales. Nosotros en nuestras terapias, en nuestras consultas, les enseñamos a los pacientes cómo dirigirnos al otro de manera asertiva, permitirnos decir las cosas que queremos decir de la manera más adecuada, más apropiada, sin parecer complacientes o sin ser agresivos, tener un justo punto medio. Entonces, como les digo, fíjense, existen 3 funciones importantes de la ira y esas funciones no se pueden negar, ¿sí? Nos puede servir para poder obtener un logro, nos puede servir para poder liberarnos de algo y nos puede servir para autoafirmarnos y defendernos de los ataques. Muy bien, pero la cosa no es así como tan sencilla ni tan simple. Resulta que muchas veces nosotros tenemos que pensar en que al tratarse de una emoción primaria, va a estar con nosotros y que tenemos que aprender a manejarla de la mejor manera, ¿sí? Conseguir metas, ser libres y defendernos, teniendo como herramienta la ira descontrolada y sobre todo una ira donde no media de pronto la racionalidad, pues es un error, porque podíamos llegar a generar situaciones de agresión severas. Ustedes han visto la cantidad de casos terribles que se dan, asesinatos, gente que le quema la cara a la otra con ácido porque está furiosa, todo este tipo de cosas, de situaciones dolorosas, que pierdo mis amigos, que pierdo mi trabajo, que pierdo la posibilidad de estar en un medio determinado porque me empiezan a rechazar. Entonces, orientar mal la ira, orientarla sin entender por qué me ocurre, sin entender cuáles son las causas, lo que la genera, sin buscar posibles alternativas para manejarla, pues entonces puede ser un riesgo para nosotros. Entonces la invitación es a que la orientemos bien. A nadie le gusta estar resignado, a nadie le gusta estar esclavizado, a nadie le gusta sentirse indefenso. Eso es cierto, pero existen herramientas cognitivas, herramientas que podemos empezar a utilizar para sentirnos libres, para alcanzar las metas y defendernos sin necesidad de utilizar una ira mal llevada. Y esta parte yo quiero que la tengan muy en cuenta. Hay algo que yo he escuchado mucho. Hay personas que dicen, es que ser iracundo es una cosa terrible. Esto es algo que yo no puedo permitirme. A mí me enseñaron que además es de mala educación, es mejor me trago las emociones, mejor no digo nada, mejor me aguanto. Y cuando yo reprimo la ira, cuando la reprimo sistemáticamente, cuando soy agredida una y otra vez, cuando soy lastimado, cuando soy insultado, cuando soy ninguneado una y otra vez, y me lo guardo y lo reprimo, aparece algo que se llama rencor. Y el rencor es una cosa muy complicada de manejar, porque el rencor nos va a quitar calidad de vida, nos va a esclavizar,
nos va a hacer que nos acerquemos a esa situación o a esa persona de una manera muy patológica. Vamos a estar muy cerca de ellos, sí, pero vamos a estar a través de pensamientos negativos, a través de momentos muy, muy complejos, de renuncias, incluso de evitaciones y todo lo demás. Se sabe que no es bueno reprimir las emociones. Hay que saberlas manejar, hay que saberlas direccionar adecuadamente. Y el rencor es algo que va a generar más adelante explosiones de violencia, porque esto se puede guardar durante mucho tiempo, pero llega un momento en que tanto cae el agua al cántaro hasta que llega y se quiebra y se dan explosiones en personas que uno aparentemente diría, esta persona es muy pacífica y muy, muy tranquila. También la ira mal manejada, esta ira que manejamos de manera impulsiva, nos puede llevar a la agresión, como les decía, y hay algo que es peor, a la violencia, que sería como un estilo de vida, la hostilidad y la violencia. Hay pacientes que me dicen, no, es que doctora, yo soy irascible por naturaleza, yo soy una persona muy brava, a mí me tienen miedo y yo siempre obtengo lo que quiero porque yo soy muy bravo. Sí, claro, podrás gritar, podrás insultar, porque tú eres un jefe y puedes, o eres un padre y podrás obligar a tus hijos, pero eso a la larga va a traer unas consecuencias pues muy tristes para tu vida, porque eh, no va a ser algo que las otras personas van a respetar. No vas a ser respetado por eso. Vas a ser temido, te van a tener miedo y en un momento dado, en cualquier momento, te vas a quedar solo. Y entonces es muy interesante pensar que la gente que cree que a través del grito, del insulto, del maltrato puede obtener cosas, puede que las obtenga inicialmente y con sus subalternos, pero también genera mucha rabia, genera rencor, genera un gran desapego y genera una sensación de un mal clima laboral o familiar, y puede ser generador hasta de violencia familiar o violencia laboral o violencia escolar o lo que ustedes quieran. Muy bien. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con el tema de la ira? Primero, entendimos que se trata de una emoción básica. Segundo, entendimos que cumple con unas funciones filogenéticamente determinadas, como serían ir a la meta, conseguir que seamos libres o conseguir defendernos. En tercer lugar, entramos es analizar que funciona muy distinto en los animales que en los seres humanos. En los seres humanos aparece una palabra fundamental, que es la palabra frustración, que está asociada a otras palabras que son la decepción, la tristeza, la incapacidad de conseguir un logro, etc. Entonces nosotros diríamos, lo primero que hay que hacer cuando hablamos de ira y cómo manejarla sería entenderla y entender que la tenemos, que todos tenemos esa fuerza, ese ímpetu cuando somos atacados o cuando somos limitados o cuando se nos bloquea para que no podamos obtener algo. Es decir, cada vez que se presentan estas situaciones podemos llegar a experimentar ira. Ahora el tema es cómo la vamos a manejar. Muy bien, entonces, tenemos un obstáculo, nos sentimos presionados, me siento atrapado, me siento agredido, pues es muy probable que vaya a sentir rabia y que tengo dos caminos. Uno, la reprimo, y si la reprimo voy a generar una sensación de la que ya les hablé, que es muy desagradable, que va a durar en el tiempo y que de alguna manera este rencor no nos va a llevar sino a sufrir. Muy bien. Lo que podríamos hacer es, como les digo, analizar cuando hemos tenido un ataque de ira, cuando nos ha dado ira. Entonces tratemos de ubicar qué estaba pasando,
¿Estaba yo buscando obtener algo y no lo pude obtener? ¿Estaba intentando liberarme de algo que me está oprimiendo? ¿Estaba intentando defenderme de algo? Eso, buscar y tratar de entender la causa última. ¿Qué fue lo que me causó esto? Y esta causa no es externa, ojo, es muy importante que lo entiendan. La causa no está afuera, está dentro de nosotros. Es cómo interpretamos y cómo pensamos nosotros acerca de las cosas que nos pasan. Eso es lo que nos afecta. Lo que nos afecta está dentro de nuestra cabeza. Lo que nos afecta es cómo pensamos y cómo analizamos y cómo nos sentimos que nos violan, por ejemplo, nuestros derechos y todo lo demás. Entonces es muy importante entender la causa. Lo segundo, que es fundamental, es pensar antes de hablar. Dejar, a veces cuando decimos las cosas de manera muy rápida, sin que medie el pensamiento, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en la afiliación que yo tengo con la otra persona, porque generalmente los ataques, la rabia, las peleas más grandes se dan entre personas que se conocen bastante bien. Y muchas veces cuando se sacan los trapitos al sol es lo peor que hay, porque hay conocimiento de parte y parte, entonces se pueden atacar con diferentes elementos que ya conocen. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Pensemos antes de hablar. Detengámonos un momento antes de expresar. Si una persona hizo algo, primero tengamos muy claro por qué lo hizo. ¿Hemos interpretado bien lo que esta persona hizo? ¿O estamos actuando de manera preventiva? ¿Estamos prevenidos o estamos con una actitud como paranoide con esa persona? Hay que averiguar e indagar. ¿Tú me quisiste decir esto por esto? ¿Tú piensas esto de mí, por ejemplo? Es muy importante tener claro eso, tener muy claro las intenciones que tenía la otra persona a la hora de decirte algo, ¿sí? Y después analizar muy bien el impacto que puede tener una reacción extrema con esta persona. Así se acaban muchas amistades de años, se acaban muchas relaciones familiares. Y esto es muy triste. Entonces, y se puede remediar siendo un poco más racionales. En tercer lugar, hay que, cuando nos da ese ímpetu, sentimos esa ira dentro de nuestro pecho, debemos detenernos un momentico, respirar profundo y tratar de buscar unos momentos de soledad para detectar qué es lo que me está molestando tanto. Detectar mis creencias, ya son racionales o sean irracionales, ¿sí? Detectar si estoy pensando de una manera racional o si estoy haciendo una pataleta con algo que no vale la pena. Si es algo como, está lloviendo y estoy furioso porque está lloviendo, ¿sí? O es que no tendría por qué llover, o no puede llover, ¿sí? O me molesta que esté lloviendo. Tratar de diferenciar y de detectar si tengo una creencia racional o irracional dentro de mí. Segundo, aprender a diferenciarlas. Es muy importante diferenciar una creencia racional y una irracional. Porque una creencia racional pues siempre tendrá pues respuestas racionales y tendrá comportamientos pues adaptativos y las irracionales no. Y lo otro, aprender a debatir con esas creencias. Es decir, vale la pena que yo me martirice tanto por el clima. ¿Puedo yo cambiarlo? ¿Tengo alguna influencia sobre esto? Esto es importante, o sea, tener esas disputas es muy sana, es esa disputa con nosotros mismos, disputa con esas creencias racionales e irracionales es una cosa muy sana. Y cuando nosotros debatimos y analizamos en soledad la situación, pues podemos llegar a unas conclusiones muy interesantes y el ímpetu y esa rabia que tenemos va a disminuir
porque vamos a entender qué es lo que nos está pasando y eso ayuda. Es como cuando el cochero, como el conductor agarra los caballos y dice un momentico, yo tengo que analizar hasta dónde voy a llevar por esto y si vale la pena que me siga desgastando de esta forma. Lo otro que es importante es aprender a pedir disculpas. Disculparme si es necesario. Si de pronto en un momento dado se me fueron las luces, grité y traté a alguien de una manera inadecuada, aceptarlo, aceptar que lo hice, emplear con esa persona un lenguaje empático, un lenguaje asertivo, tratar de siempre ser franco con lo que estoy diciendo. Con esto yo podría decirles que se puede resumir en desarrollar nuestras habilidades sociales. Y esto es muy importante que lo hagamos. Desarrollemos nuestras habilidades sociales, aprendamos a decir no de una manera asertiva, no evitemos. Una de las cosas que es importante es que el estrés, la ansiedad, cuando estamos angustiados, actuamos de manera muy irracional. Entonces, lo que tenemos que hacer si estamos estresados, si detectamos que estamos estresados, porque uno sabe cuando está estresado, tratar de buscar una salida al estrés, porque cuando pasa el estrés, también pasa el aire. Entonces, salir a trotar, salir a caminar, buscar un espacio para respirar, cambiar de tema. Ojo, que no estoy diciendo que evitemos las situaciones, no es evitar el problema, no, es si sabemos que estamos estresados, que la causa de la rabia que tenemos es porque estamos con mucho estrés, puedes darle una salida al estrés. El ejercicio es una muy buena medida, intentar descansar, intentar meditar podría llegar a servirnos. Muy bien. A ver, es muy importante ver qué hay detrás de cada momento de ira, cuál es el problema que tengo que resolver y ponerme las pilas para hacerlo, ¿sí? Si yo veo que no tengo manera, que no veo una forma para resolver este problema y esto se va a repetir y me va a hacer sentir frustrado, herido, atrapado, tengo que buscar ayuda profesional, ¿sí? Y lo que les digo, intentaré a toda costa de pensar de la manera más racional que se pueda. Hay unos mitos con respecto a la ira, ¿no? Que se han llevado durante muchísimo tiempo, que se dice, no, hay muchas falacias y esta las dice, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo las menciona Albert Ellis en su libro. Ahora se los voy a recomendar, no dejen de leerlo, que vale la pena. La primera falacia es, se reduce si la expresamos activamente. Es decir, si nosotros nos ponemos a gritar desesperadamente, si nosotros estallamos, lo que vamos a hacer es a generar problemas cardiovasculares si estamos constantemente explotándola, si la dejamos salir sin ningún filtro, si la dejamos salir y simplemente la expresamos, podemos tener más complicaciones que beneficios. Es decir, no hay que desfogarse impulsivamente. Esto no es adecuado, aunque algunas personas en alguna época lo hayan recomendado. Muchas personas decían, pégale a este balón y piense que le está pegando a su padre y saque toda la ira que tiene. Realmente se ha visto que esto no ha resultado ser muy útil. No ha resultado ser muy útil porque la idea es básicamente racionalizar qué es lo que nos está pasando y tratar de modificar esa respuesta nuestra frente al evento exterior y cambiar ese evento exterior para que no nos afecte, ¿no? Es buscar qué es lo que nos está generando la sensación para poderla cambiar. La segunda falacia es evitar.
Hay personas que dicen, no, yo lo que voy a hacer es, me voy a desaparecer y la ira va a pasar. No, el problema queda. Usted se puede desaparecer. Es decir, el hecho de, cuando yo les digo, si usted tiene estrés, una buena manera de manejar la rabia asociada al estrés es con el ejercicio, eso es una cosa, pero yo no les estoy diciendo que eviten la ira y que digan, ah, no, es que para yo no pelear con mi jefe, entonces yo me voy a dar una vuelta y ya regreso. Porque ¿qué pasa? Muchas veces hay pacientes que dicen, no, yo no quiero pelear contigo, entonces yo voy cada vez que tengamos encontrones, pues yo me voy. ¿Y qué ocurre? Les cuento un caso sencillo. Las parejas peleaban constantemente y en un momento dado le recomendaron, pues no le diga nada y váyase. Y resulta que la pareja interpretó, pues este hombre, fuera de que no quiere hablar conmigo, me deja tirada cada vez que le voy a intentar tocar el tema. Cuando uno dice, me tomo un paso atrás, pienso, es porque voy a pensar la manera como voy a resolver el problema, no voy a salir corriendo, porque lo que voy a generar es un problema peor, ¿no? Ojo, que tengamos en cuenta eso, no es salir huyendo, no hay que evitar los problemas, hay que enfrentar la situación. Hay que enfrentarla, pero para enfrentarla doy un paso atrás, pienso muy bien y después veo cómo es que voy a decirle a la persona las cosas. La tercera falacia es que la ira nos ayuda a conseguir todo lo que queremos. Eso ya lo hablamos. Sí, en el momento usted puede gritar a su subalterno, a su empleada, a lo que sea y puede conseguir las cosas. Usted está siendo autoritaria, usted está siendo maltratadora, está maltratando y usted tiene una relación de poder con esta persona y obviamente esta persona tiene que obedecerle. Pero eso no quiere decir en ningún momento que ella lo haga de buen agrado. Lo va a hacer durante un tiempo, pero después le va a sabotear, va a tener actitudes pasivo-agresivas, no va a funcionar bien y esto va a haber un clima laboral terrible. O sea que eso no es cierto, esa también es una falacia. Bueno, la cuarta falacia es acceder al pasado nos va a ayudar a vencer la ira. Es muy importante, ¿cierto? Conocer de pronto momentos en que hemos sido maltratados, en que hemos sido golpeados, en que mi padre era un maltratador y todo lo demás. Pero aquí lo importante no es darnos cuenta, de hecho, bueno, listo, lo sabemos, vale la pena conocerlo, sí, para autoconocimiento, pero eso no necesariamente no va a hacer que se nos libere la ira. El hecho de conocer y reconocer que mi padre era un violento o que mi madre me golpeaba o que mi tío me violó, no va a hacer que la ira se me quite. Lo que yo tengo que hacer es un aprendizaje, es decir, es como decía Ellis, como un partido, como un profesor de tenis. El profesor de tenis no se va a poner a preguntarte cómo lanzabas la pelota cuando eras niño, no, él te va a enseñar una técnica en el aquí y te va a decir, así se lanza la pelota y desde aquí empiezas a ensayar. Entonces esto es todo un entrenamiento que tú tienes que adquirir para poder aprender a manejar la ira. Entonces, aquí no se trata, no crean que solamente rebuscando en el pasado vamos a encontrar la solución a la ira. Es importante saber, pues, que hay antecedentes, cosas que aprendimos de pequeños, cosas que vimos, es relevante, claro, eso es muy importante, pero para cambiar tenemos que tener un plan y ese plan, pues obviamente lo haremos dentro de una terapia, lo haremos a través de utilizar un pensamiento racional, ¿sí? Lo haremos a través de analizar cuál es la mejor manera de responder a este tipo de situaciones, de insultos o de encerronas o de lo que nos pase. Bueno, lo otro y lo último, la última falacia sería lo externo produce la ira. Lo externo es lo que nos produce la ira. Eso también es completamente falso. ¿Por qué? Porque resulta que si todos estamos en un atasco de carros y no todos empezamos a pitar, no todos empezamos a tratar de adelantarnos, no todos insultamos. ¿Por qué? Porque no son las cosas que tenemos afuera
la que nos afecta. Lo que nos afecta es lo que nosotros estamos sintiendo y pensando con respecto al evento de afuera. Yo quiero que eso no se les olvide, que esa parte es muy importante. Entonces, bueno, esta es como una introducción al manejo de la ira como emoción primaria, la ira que se puede llegar a controlar y cómo la podemos controlar cuando analizamos el contexto, cuando entendemos por qué nos hemos puesto iracundos, cuando sabemos la causa y tratamos de buscar alternativas para manejarla. Y sobre todo aquí hay una cosa, que debemos tener conductas resueltas. Porque cuando tenemos cosas que no son resueltas y conductas agresivas, generalmente no vamos a darle una buena salida a estas situaciones complejas. Bueno, espero que lo que les haya dicho les haya gustado, les haya servido de algo. Les quiero mostrar dos textos que para mí son bien interesantes, bien importantes y que pueden a ustedes servirles en un momento dado para investigar y para revisar este tema. Uno es el de Albert Ellis, se llama Controle su ira antes de que la ira lo controle a usted. Es un libro fácil de leer, pero muy interesante, que les puede ayudar bastante. Y el segundo libro es un libro que todavía no ha salido en venta en España, pero que los primeros días de febrero ya se empieza a vender y se llama Más fuerte que la adversidad. El autor es el doctor Walter Rizzo. Aquí se analiza precisamente la ira, se analiza la tristeza, se analizan diferentes emociones que ocurren dentro de la adversidad y cómo las podemos manejar. Entonces así están muy invitados a leer estos textos. Más fuerte que la adversidad se consigue en Latinoamérica y en México desde hace mucho tiempo, y es un libro para tener muy en cuenta en esta época. Y el otro se consigue en las diferentes librerías y por las diferentes plataformas. Entonces, bueno, espero que esto les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo grande.